Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estoy usando estos medios para enviarle a usted esta enseñanza, esperando de que sea de gran fortaleza y bendición y edificación, ya que la palabra del Señor hace todo eso en nuestras vidas. Voy a leer en esta ocasión Proverbios 18, 10 y 11. Dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Este pasaje nos da a nosotros una de las promesas más grandes y sublimes que Dios le puede hacer a todo aquel que cree en su nombre por medio de Jesucristo, su Hijo. Dice Salomón, quien escribió este pasaje: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El nombre de Dios, Jehová, es torre fuerte para salvar. Y esa promesa no es para aquel que simplemente dice o usa el nombre de Dios y espera que algo grande va a suceder o que va a recibir lo que le ha pedido a Dios. Aún en las bocas de los hombres impíos y religiosos está el nombre de Dios. Y no solo por eso, Dios es torre fuerte para sus vidas. Salmo 138, 6 dice: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Isaías 1:15 dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 59:2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos que a los hombres altivos, aquellos que viven una vida en pecado y en rebelión, Dios no solamente no los escucha, sino que también los mira de lejos. El mismo Jesucristo dice de que en aquel día que se presenten hombres que digan: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. A esos hombres Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces vemos que aún esos hombres que tenían el nombre del Señor en sus bocas, aún ellos no entraron al reino de los cielos y no fueron salvos. Cuando Salomón escribió Torre fuerte es el nombre de Jehová, está dando a entender que el mismo Dios es esa torre fuerte. Pero escribió Torre fuerte es el nombre de Jehová, porque a la diferencia de un nombre de hombre o de mujer aquí en la tierra, el nombre de Dios habla de quién Él es. El nombre de Dios revela su naturaleza y su carácter, y eso es bien diferente a cualquiera de los nombres que pueda existir aquí en esta tierra. Dios se revela al hombre por sus nombres, y sus nombres describen su naturaleza, su carácter y sus atributos. Salmo 144, 1 y 2 dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Note bien el salmista, no dice de Dios viene mi misericordia, de Dios viene mi liberación, de Dios viene mi fortaleza, mi protección, aunque eso es verdad, pero el salmista lo hacía aún más fuerte que eso. El mismo Dios era su roca, el mismo Dios era su castillo, su libertador, su fortaleza, su escudo, su misericordia. Cuando Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, no debemos de nosotros asumir de que está hablando solamente del poder de Dios. Es como el salmo que acabamos de leer, Salmo 144, 1 y 2. No habla solamente de la roca, del castillo, del libertador, de la fortaleza, del escudo, que es Dios para el salmista, sino que habla también de la misericordia, que es Dios para el salmista.
Entonces, igualmente, Proverbios 18:10 no habla solo del poder de Dios, aunque dice torre fuerte, es el nombre de Jehová, pero no habla solo del poder, habla también de la misericordia de Dios, de su amor, de su gracia, de su favor inmerecido. Y por eso es que Salomón continúa y dice, a él correrá el justo y será levantado. Y el justo aquí no es el hombre que es justo en sí mismo, porque la palabra dice que no hay ni siquiera un hombre que sea justo. Aquí el justo es aquel que ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo. Es aquel hombre que cree en Jesús como el único Señor y Salvador. Es aquel hombre que permite que el Espíritu Santo guíe y conduzca su vida agradando a Dios y cumpliendo con su voluntad por medio de las Escrituras, porque son las Escrituras quien nos revela la voluntad de Dios. Todas las cosas de Dios nosotros las conocemos por medio de las Escrituras. Entonces el justo que corre a Dios para salvación es aquel que ha confiado en Jesucristo. Es aquel que cree en Jesucristo. Entonces Salomón dice, Dios es torre fuerte a ese hombre. Dios es el lugar de refugio y seguridad a ese hombre, al hombre que ha confiado en Dios a través de Jesucristo, su Hijo. En el pasado las torres eran bien útiles porque en medio de las guerras, en medio del peligro, lo que hacían los hombres era que subían hacia las torres y estaban a salvo, encontraban un lugar de refugio, un lugar de protección. Y aquí Salomón dice, ese lugar de seguridad, de protección y de refugio es Dios para todo aquel que ha confiado en su Hijo Jesucristo. En medio de la guerra, en medio del peligro, en medio de la adversidad, en medio del dolor y llanto, aún en medio del valle de sombra de muerte, el justo o el justificado por medio de la fe en Jesucristo vive confiado porque está en la torre fuerte que es Jehová. Ahora vea la diferencia que hay para la vida del hombre que no ha confiado en Dios por medio de Jesucristo. El versículo 11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Aquí el proverbista está usando el ejemplo del hombre rico que confía en sus riquezas, pero también hace referencia a todo aquel hombre que confía en sus propios recursos, que confía en su propia fuerza, que confía en su propia inteligencia y sabiduría, que confía en sus propias obras, en sus propios méritos. Para ese hombre, Dios, aun con todo su poder, no es una torre fuerte. Y se acuerda que le dije de que nosotros no debemos de asumir de que Salomón habla solamente del poder de Dios cuando escribe torre fuerte es el nombre de Jehová. Porque vemos que Dios es torre fuerte al justo, pero no es torre fuerte al rico que confía en sus riquezas. A pesar que Dios tiene todo el poder para ser torre fuerte para el rico, no lo es. Y es porque este hombre, él mismo ha rechazado a Dios como su justificación, como su confianza y como su ayuda. Este hombre ha cambiado la única fuente de justificación y de ayuda por sus riquezas y por sus propios recursos. Para él, su ciudad fuerte y su muro alto son sus recursos y sus riquezas, no es Dios. Este hombre se ha olvidado de Dios y ha confiado en sí mismo. Lo triste es que al final esa seguridad es solamente una imaginación, es una ilusión, es una falsa seguridad, porque al final este hombre se dará cuenta y hallará destrucción y muerte. Salmos 33 del 16 en adelante dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.
Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces vuelvo y repito, el final del rico que confía en sus riquezas, el final del hombre que confía en sus propios recursos, en su propia inteligencia, sabiduría, poder, fama y todo lo demás que pueda tener, el final de ese hombre es la destrucción y la muerte. Y aquí la destrucción y la muerte no se refiere a la física, porque aún los santos hombres del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento padecieron, sufrieron y fallecieron. La destrucción y la muerte aquí es la horrenda expectación de juicio, el hervor de fuego que les espera a los enemigos de Dios. Habla sobre el juicio de Dios, habla sobre el castigo de Dios, habla sobre la ira de Dios que va a derramar sobre este mundo, sobre esta tierra y sobre los impíos y los hombres malos. De todo esto está salvo todo aquel que ha confiado en Dios y lo ha hecho por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que Salomón dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Esa es la promesa maravillosa que Dios da a todo aquel que corre a Él para su justificación, para su confianza y para su ayuda. Y lo hace a través del nombre unigénito de su Hijo, Jesucristo de Nazaret. Que el Señor les bendiga.